buenas tardes. Dios les bendiga a todas y a cada una de las que se conectan en este momento. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da de poder transmitir un mensaje, un corto pensamiento a través de este medio, ¿verdad? Estamos en una serie, así que el día de hoy nos toca el tema dejando todo en sus manos, dejando todo en las manos de Dios. ¿Sabe? Se oye muy fácil, pero no es fácil. En nuestros procesos, en nuestro caminar, en lo que vivimos, es algo que Dios pide siempre de nosotros, aprender a dejar todo en sus manos. Y en los procesos más fuertes de nuestra vida, los momentos más contundentes, nosotros podemos dar cuenta que no es tan fácil. Se dice fácil, pero no es fácil, menos cuando la desesperación, la depresión quiere visitar, cuando la falta de esperanza y muchos factores que vamos a ver no lo impiden, ¿no? Entra en una guerra entre la mente y el corazón, entre nuestra fe, entre lo que creemos, entre lo que vemos. Así que hoy quiero iniciar con una escritura y para poder, ¿verdad?, entrar al tema. Hoy voy a hablarte acerca un poquito de Habacuc. Ese libro, siempre que lo leo, Dios habla demasiado a mi vida. Fue un profeta en un tiempo difícil. Le tocó dar una palabra que prepararía la invasión del pueblo de Judá, del pueblo de Dios, del pueblo de Judá. Y era para él el ver lo que Dios iba a hacer a través de todo eso. Y en medio de todo esto, Habacuc tenía que confiar en Dios, porque sabía que lo que venía no era fácil, pero dentro de él también sabía que Dios tenía todo el control, sin importar las circunstancias que pudiera vivir. Así que quiero invitarte a Habacuc, capítulo 2. Vamos a leer dos versos, el 2:1 y el 3:16. Te lo leo. 2:1 dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. El capítulo 3, verso 16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Quiero invitarte a orar para que sea Dios hablando a nuestras vidas en este momento. Dios, te damos gracias por lo grande y maravilloso que tú eres, Señor, porque siempre estás, Señor, al tanto de todo, Señor. Nada se sale de tus manos, tú siempre estás en control. Al igual que este tiempo, Padre, tú lo tenías ya destinado, Señor, para dar esta palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando de una manera especial, Padre, rompiendo toda oposición, todo lo que el enemigo, Señor, quiera meter a las vidas, a los corazones, Padre, por el poder de tu palabra lo declaramos cancelado. Cielos abiertos allí donde está esta transmisión, sobre la vida que lo esté viendo, Señor. Cielos abiertos sobre cada vida, Señor, conforme a su necesidad, sea tu palabra hablándonos hoy. Señor, queremos descansar en tus manos, queremos reposar en tu presencia, que sea tu Espíritu Santo tomando el control absoluto de esta palabra, Señor, y cada oído y corazón a donde llegará. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, quiero hablarte solamente un poquito de Habacuc. Habacuc, ¿verdad? Es un libro que trae, como les mencionaba, un juicio sobre un pueblo que se había desviado con Dios, que había llegado a la idolatría, que había hecho la impiedad, todo lo malo delante de Dios. Entonces llega el momento donde Dios, así como es amor, su justicia también llega a este pueblo, porque quería tratar con él. De alguna manera era algo que Dios necesitaba hacer, y Habacuc sabía lo que Dios iba a hacer a través de esto. Así que Dios le da la palabra, y es un libro profético, y nosotros encontramos que el Señor habla de alguna manera hacia nuestras vidas, y yo creo que la mayoría de las que ya estamos en Cristo tuvimos que atravesar circunstancias para que nuestro corazón se volviera a Dios. Situaciones que hoy, gracias a ellas, hemos encontrado al Dios de amor y misericordia. Situaciones que quizás alguien que no se ha acercado de completo al Señor, creyendo que esto es una religión, no es una religión, es una relación personal con Dios. Esas circunstancias que podemos estar viviendo hoy son las adecuadas y las necesarias para encontrar al Dios de amor y misericordia. Así que Habacuc sabía todo esto. El nombre de Habacuc significa abrazo.
y no cualquier abrazo, hablaba de un abrazo de consuelo. Eso significa el nombre de Habacuc. Entonces es alguien que al final de todos esos capítulos honra, ¿verdad? Su nombre. Era alguien que quizás su nombre representaba un abrazo de consuelo, y era alguien que Dios utilizó para tener una palabra dura. Y yo creo que dentro de sí, su identidad como hijo de Dios, él deseaba traer también una palabra fresca. Y en algún momento Dios da una palabra de restauración. Después de que confronta a Habacuc, después de que Habacuc no entiende cómo Dios está trabajando, después de que Habacuc está a punto de presenciar el cumplimiento de esa profecía, y su corazón, ¿verdad? Con los versos que leímos, entran en indignación, en quebrantamiento por saber que las tropas invadirían el pueblo. Así que yo quiero hablarte de los procesos de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotras hemos atravesado circunstancias donde nos sentimos quebrantados? Circunstancias que parecen salirse de nuestras manos, situaciones que no encontramos a veces humanamente la salida, que nos hacen sentir solas, que nos hacen sentir en desesperación, que por más que tratamos de expresar lo que sentimos, nadie nos entiende, y a veces hasta se malentienden nuestras expresiones, donde aprendemos entonces mejor ir a Dios, ¿verdad? Refugiarnos en el Señor, consolarnos en Él, porque no hay otro como el Señor. No hay humanamente nadie que pueda entendernos como Dios nos entiende y nos ama. Así que entonces en estos procesos es donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, y queda muy grande, ¿verdad? Ese título, aprendiendo a depositar todo en Él, ¿verdad? Confiando, dejando todo en sus manos. ¿Qué quiere decir todo? La salud, en la enfermedad, en la escasez, en la provisión, en lo que podemos enfrentar, en las circunstancias que están permitiéndose para moldear nuestro carácter, en todo lo que nosotros vivimos. Y quiero hablarte de cosas fundamentales para nosotras o nosotros para podernos mantener en esto. Habacuc de alguna manera tuvo que aprender de Dios que era necesario lo que vendría, así como tú y yo tenemos que aprender de parte de Dios que muchos de nuestros procesos, circunstancias o situaciones que vivimos son necesarios para nuestra vida. En alguna de las cartas Pedro dice y expresa: no os sorprendáis como si fuera algo, ¿verdad? Un prueba sobre esta prueba, como si fuera algo extraño. No os sorprendáis, porque usted y yo sabemos que desde el momento que aceptamos a Cristo, Él viene y entonces toma la palabra o la oración que te hicimos: Señor, moldéame conforme a tu propósito, moldéame conforme a tu carácter, quiero servirte, ¿verdad? O empieza el reto: Señor, enseñoreate mi vida, enséñame a caminar. Y Dios viene y hace su cumplimiento como se lo dijo a Isaías. Entonces somos como el barro en manos del alfarero para moldearnos y capacitarnos. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Con las circunstancias que presentamos, con los problemas cotidianos, con las situaciones de la vida. A eso es lo que Dios va a utilizar para moldearnos a nosotros. ¿Para qué? Para que un día llegue su palabra, para que un día se cumpla su palabra y venga a hacer efecto en nosotros como desde el corazón de Dios, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Así que yo quiero enseñarte que una de las cosas de las que yo quiero hablarte para poder aprender a dejar todo en las manos de Dios es permanecer en Dios. Lo primero que el enemigo ataca es nuestra mente, y viene la duda, la incredulidad, vienen interrogantes, así como Habacuc en algún momento quiso interrogar a Dios, ¿verdad? Y si usted lee con detenidamente todo Habacuc, viene un momento y dice: Señor, ¿hasta cuándo irás? ¿Hasta cuándo escucharás mi clamor? Habacuc sabía lo que Dios le había dicho, sabía el cumplimiento de lo que venía. Y aún así, en sus emociones, en su seria debilidad como hombre, decía: Señor, ¿hasta cuándo? Porque él intercedía quizás que ese mal no llegara al pueblo, que Dios pudiera evitar ese trago amargo a todo Judá, y el que Dios haya declarado que usaría a un pueblo impío, hablando de los caldeos, para venir a despojar a su pueblo, quitarle las tierras, ¿verdad? Quitarle la paz, el estar oprimidos por ellos. Y Habacuc quería evitar esto. Entonces él clamaba al Señor, y en algún momento Habacuc siente un silencio de parte de Dios y dice: Señor, ¿hasta cuándo escucharás? ¿Hasta cuándo oirás mis ruegos, mis súplicas? ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos encontrado una situación así? Que pareciera que oramos, que clamamos, que ayunamos, que estamos allí y la situación no pasa. Y a veces hasta pareciera que las cosas van de mal en peor, y pareciera que las situaciones están aumentando, y que llega un momento que no tenemos un respiro, una paz, un consuelo, ¿verdad? Y que diario es una tras otra situación de la misma manera obrando en nuestras vidas o en nuestra familia, a nuestro alrededor. Y puede surgir, si nunca hemos cuestionado a Dios, muy dentro de nosotros decir: Señor, ¿hasta cuándo pasará este desierto?
¿Hasta cuándo escucharás el clamor? ¿Sabes? Hoy quiero decirte que Dios siempre escucha el clamor. Dios no ignora ninguno de los ruegos de sus hijos, ninguna de las súplicas de su creación. Dios no lo ignora. Dios siempre tiene el control de cada circunstancia. Así que lo que nosotros necesitamos es permanecer en Dios. No dejar que los dardos en nuestra mente, que la guerra que enfrentamos, que los comentarios de la gente, que lo que nosotros pudiéramos enfrentar venga a enfriar nuestras vidas y apartarnos de Dios. No lo podemos permitir. Entonces, lo primero que necesitamos en este proceso de aprender a depositar en Dios todo lo que nosotros tenemos, todo en las manos de Dios, es permanecer en Dios. Recordemos que este camino no nos guiamos por lo que vemos, sino por lo que hemos escuchado y por lo que hemos creído. Porque hemos creído en el Dios de la gloria, en el Dios que todo lo puede, en el Dios de lo imposible, en el Dios que nos rescató, que nos levantó, que nos perdonó, que nos amó, el Dios que permanece fiel y verdadero. En ese Dios hemos creído y como tal debemos de permanecer en Él, no por lo que vemos y sentimos, sino por en quien hemos creído. Y quiero hablarte acerca de 3 cosas dentro de esto, de depositarnos en Dios plenamente y poder permanecer en Él, que son esenciales para nuestras vidas. Una es la confianza, la fe y la esperanza. Parecieran iguales, pero no son iguales. Así que quiero explicarte cada una y espero no ahondar mucho en esto, pero quiero explicarte cada una de estos significados. La confianza, literalmente, significa la seguridad a emprender una acción difícil. Está hablando de seguridad, de una seguridad sobre la persona, de emprender algo difícil. ¿Qué es lo que el enemigo mete en nuestras vidas para sacarnos del propósito de Dios? Y para no confiar en Dios, viene y marca inseguridad de nosotros. Y si no funciona, y si no es así, y si Dios no puede obrar, y si Dios no está escuchando, y si Dios empieza la inseguridad de nosotras. Entonces, ¿qué es lo primero que está haciendo? Una barrera que va a impedir que nosotros creamos a Dios. Entonces usted y yo necesitamos confianza en Dios para poder permanecer, confianza en Dios para poder creer, confianza en Dios para aprender a depositar nuestras cargas en Él. Así que esa confianza significa que voy a tener la seguridad de que Dios va a obrar en el momento indicado o en el momento preciso que Él tiene ya señalado. Dios va a obrar aunque mis ojos no lo estén viendo, aunque mi situación parezca no cambiar, aunque las circunstancias que estoy enfrentando me están dictando algo contrario, voy a confiar porque mi confianza está en Dios. Otra de las cosas que necesitamos para permanecer en Dios, ¿verdad? Y aprender a depositar todo en sus manos es la fe. La fe literalmente es el principio de acción y poder. Fíjese, el término literal de un diccionario te habla, ¿verdad? Un principio de acción y poder. La palabra dice que nosotros cuando hemos llegado a Jesucristo pasamos a ser la iglesia de Cristo, herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Y somos partícipes de una promesa que el Señor dejó de señalada a sus discípulos cuando dijo: no se muevan hasta que no reciban la promesa. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Está hablando de un poder. La fe va acompañado del poder de creer, del poder que proviene de Dios para permanecer. Ahora, la fe bíblicamente se expresa en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces mi fe va anclada con mi esperanza. Mi esperanza es la manera de la seguridad que yo estoy firme en Dios, que así sucederá y que Dios vendrá a traer la puerta de salida y que Dios tiene el control de mis circunstancias. Y mi fe marcará ese poder por parte de Dios de creer en un Dios de imposibles, un Dios que viene y obra y donde tenemos la certeza de lo que no estamos viendo y la convicción de lo que usted y yo estamos esperando. Entonces mi fe va anclada con esa esperanza. Y eso me va a hacer permanecer en Dios firme, sin que ninguna circunstancia, comentario, crítica, señalamiento o lo que podamos enfrentar nos va a hacer desistir de lo que Dios ya dijo que haría. Allí en medio de las aguas turbulentas, en medio de la afrenta que estamos viviendo, en medio de las situaciones que estamos viviendo, vamos a permanecer en Dios, no nos vamos a mover. Ahora quiero hablarte de lo tercero, que es la esperanza. Ahora fíjate literalmente lo que es la esperanza. Es el estado de ánimo optimista donde lo que deseamos o aspiramos nos parece posible. Habla de un estado de ánimo optimista. Esto es la esperanza. Es muy diferente la confianza, la fe y la esperanza, pero estas 3 las necesitamos. La Biblia dice: la esperanza no avergüenza. Cuando un hijo de Dios tiene esperanza en su Creador,
entonces esa actitud como hijos va a cambiar. Todo obra para bien, dice la palabra. Todo, al creyente, todo obra para bien. Entonces voy a creer en el Señor que me ha llamado, que todo obra para bien. Y permaneceremos, ¿verdad?, constantes en lo que Dios quiere, porque la esperanza está ahí. Ahora está hablando de una actitud optimista. ¿Qué es lo que el enemigo hace cuando mete la incredulidad, cuando mete la falta de fe o nos hace creer que Dios no lo va a hacer, ¿verdad? Empieza a afectar el estado de ánimo. Empezamos a decaer, empieza la tristeza, empieza la desconsolación. En algunas ocasiones hasta la soledad viene a abarcarse porque nadie nos entiende, porque nadie comprende nuestra situación. Nos empezamos a sentirnos víctimas y empieza el enemigo ahí a trabajar. Entonces lo que ustedes necesitamos es afirmar nuestra identidad, ¿verdad? Yo voy a tener esa esperanza, yo voy a tener esa fe y yo voy a tener, ¿verdad?, la confianza en Dios. Entonces mi esperanza es mi cambio de actitud. ¿Qué es lo que voy a hacer? No importa la situación o circunstancia que yo esté viviendo, sé en quién he confiado y usted y yo nos vamos a levantar en el nombre de Cristo. Nos vamos a levantar y a creer, y mi actitud debe ser positivo, debe ser creyendo. Lo que declaremos en la tierra será verdad hecho en los cielos. Donde dos se ponen de acuerdo es concedido en los cielos. Tenemos tantas fórmulas espirituales, por decirlo así, ¿verdad? Tanta palabra de donde afianzarnos y que sea nuestro ayo y permanecer para poder ver las promesas del Señor. Entonces estas cosas son las que nos van a hacer permanecer en Dios. Mi esperanza, mi fe y mi confianza tiene que estar en el Dios Altísimo. Entonces cuando yo logre entender lo que significa esto en mi vida y poder creer en Dios, entonces va a ser más fácil que yo empiece a depositar mis cargas en el Señor y empezar a dejar que Él actúe como quiere actuar, que Él me defienda si necesito ser defendida en el momento correcto, que Él abogue por nosotros, que Él traiga la respuesta. Voy a empezar a confiar donde Él va a suplir, donde Él va a traer la sanidad en el tiempo que Él quiera, donde Él va a obrar de la manera que Él quiera, porque mi esperanza, mi fe y mi confianza están en Él, no en nosotros. Y allí es donde usted y yo reconocemos nuestra debilidad. ¿Y qué es lo que necesitamos para eso? ¿Verdad? Habacuc, leíamos el capítulo 2, dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc, un capítulo antes, dice el Señor: clamo y no respondes. Parafraseando, ¿verdad? Dice él, he orado y no respondes. He estado con mi clamor y no hay respuesta. Y empieza él a hablar con el Señor como si fuera injusto, porque para su humanidad era injusto lo que estaba por suceder, cómo los caldeos subirían a tomar a Judá, cómo iban a ser una tierra desolada, cómo iban a ser oprimidos, cómo iban a ser dañados. ¿Sabes? Y yo puedo recordar cuántas veces a ti y a mí el Señor nos ha dicho: voy a procesarte, voy a enseñarte lo que es amar, voy a enseñarte lo que es perdonar, voy a enseñarte a ver como veo, a amar como amo y a caminar conforme a mi voluntad. Y hemos estado dispuestas a hacerlo. Mas sin embargo el Señor siempre ha marcado que no es fácil. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la confianza que no avergüenza y la esperanza que no avergüenza, el permanecer en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Fortalecernos. Habacuc se sentía ya quizás desesperado, afligido al no recibir respuesta, y sabía que aún en medio de todo él no entendía cómo Dios hablaba. Si nosotros vamos al 1:5, vamos a entender dos frases que el Señor dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré obra en vuestros días, yo cuando os contare no la creeréis. El Señor está diciendo en otras palabras a Habacuc: mirad y ved. No estoy hablando como tú quieres esta ocasión, Habacuc. No estoy trayendo respuesta como tú estás esperando, pero ve, observa, mira a las naciones, mira al pueblo, mira lo que estoy haciendo. ¿Cuántas veces Dios pareciera que va a guardar un silencio, pero no ha guardado silencio? No ha guardado silencio, y de alguna manera nos está hablando a través de las circunstancias. No como otras veces con su palabra, una palabra profética, no como otras veces en oración, en el Espíritu. Y pareciera que no habla. Pero si volteamos y hacemos como el Señor le decía a Habacuc: mirad y ved, observa alrededor, ¿qué es lo que hablan de ti?
¿Qué es lo que están? Muchas veces van a ser dos tipos de voces. Las voces de que están testificando lo que somos cuando somos cartas abiertas, o las voces que vienen a oprimirnos para no lograr nuestro propósito. Y para poder entender lo que sucede alrededor, tenemos que tener nuestra identidad definida y aprender qué es lo que Dios dice de nosotros. Y si hay algo que a través de las circunstancias tenemos que aprender, empezar a cambiar, poner de nuestra parte para cambiar. Que Dios nos dé gracia para actuar, que Dios nos dé gracia delante de los ojos de los hombres, que Dios nos enseñe en la humildad, que Dios nos enseñe a amar, que nos siga enseñando a tender la mano, que a veces nos sintamos traicionados, que nos siga enseñando. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Va a permitir un día que alguien nos traicione para aprender que el único fiel es Jesucristo. Va a permitir un día que la escasez venga para saber que Dios es el que provee. Va a permitir un día que la enfermedad nos visite para conocer al Dios de milagros, al Dios que sana, al Dios que restaura. Va a permitir quebrantamiento en nuestras vidas para saber lo que significa la restauración y la reconciliación con el Padre. Dios permite todas las cosas con un propósito. Así que si no habla como nosotros deseamos, basta solo voltear a ver alrededor de nuestras vidas y saber que Dios no ha callado, que a veces a través de las circunstancias nos está pidiendo más. Hey, las cosas no van así. Hey, quiero más de ti. Hey, quiero que ores más. Quiero que empieces a ayunar. Vuelve a clamar como un día clamaste. Vuelve a pedir como un día lo hiciste. Vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a la intimidad. Y allí va a estar a través de las circunstancias hablando como lo hacía con Habacuc. Ahora Habacuc, aún a pesar de eso, él deseaba que de alguna manera Dios le hablara conforme su corazón. Por eso declara el 2, lo vuelvo a leer, 2:1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Aún Habacuc decía, permaneceré aquí, firme, porque de alguna manera Dios va a hablar como yo sé escucharlo. Y la permanencia de él, ¿verdad?, ve reflejado en el capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo, Dios trajo respuesta. Pero quiero basarme en este verso para no andar mucho en el libro. Entonces dice, guardaré sobre la fortaleza, me afirmaré. ¿Sabe qué es lo que nosotros necesitamos? Fortalecernos en el Señor. No podemos nosotros dejar todo en las manos del Señor si lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Si nosotros nos estamos desgastando, porque entonces no estamos dejando que Dios trabaje. Y queremos que con nuestras palabras la gente cambie. Queremos que con nuestras acciones, que imponiéndonos, que diciendo, que haciendo, haya cambios. No es así. Usted y yo sabemos a dónde debemos ir. Es en la oración. Porque el Dios llega aún sobre el corazón más duro, sobre un corazón de piedra, y lo convierte en uno de carne. Allí es donde Dios llega. Ahí es donde Dios tiene el poder para obrar en su creación, en sus hijos. El único que tiene el poder para transformar el corazón del hombre. Así que en medio de todas estas situaciones, lo que necesitamos es permanecer en el Señor, pero empezar a fortalecernos en su presencia. Esa fortaleza vendrá del cielo y nos hará estar en la brecha, en el lugar indicado, en el momento correcto para seguir peleando la buena batalla. Usted y yo no podemos desistir. Usted y yo no podemos renunciar. No podemos desconsolarnos porque la situación de nuestra vida aún no llega a la solución. Dios tiene el momento. Dios sabe cuándo lo va a hacer. Resiste simplemente un poco más porque la respuesta va a llegar. Resiste allí en el proceso. Callemos y que Dios nos defienda. Esforcémonos con nuestro ser y dejemos que hasta donde no podemos, entonces la presencia de Dios sea sobre nosotros. Entonces permitir que su presencia venga a fortalecernos y a obrar conforme a su voluntad. Necesitamos seguir derribando esos obstáculos. Y no es con nuestras fuerzas, sino con el Santo Espíritu de Dios. Hay fortalezas que no se quitarán más que con la permanencia de nosotros en Dios y con la oración. Hay fortalezas que no se derribarán más que de rodillas clamando una y otra vez. Allí es donde necesitamos permanecer. El poner a Dios todas nuestras cosas en Él es aprender a poner nuestras debilidades. ¿Cómo voy a ser fortalecido en Dios? ¿Cómo voy a permanecer? ¿Sabe? La manera más sensacional, correcta o fantástica en la que podamos nosotros ser fortalecidos es cuando aprendemos a darle a Dios nuestras debilidades. Cuando aprendemos a en Dios depositar nuestras debilidades. Porque no es por nuestras fuerzas, es por lo que Él hace.
No podemos ayudar a Dios. Nosotros no tenemos el poder para decirle a Dios cómo tiene que trabajar, cómo es que tiene que cambiar, cómo es que la situación puede mejorar. Señor, es que si las cosas fueran así, ¿verdad? Fuera distinto, yo sí podría. Señor, es que si las cosas fueran así, sería más fácil para mí. Señor, es que no, nada de eso. Dios no nos da más de lo que no podamos soportar. No es como queremos, no es de la manera que queremos. O si voy, ayudo y hago, no podemos ayudar a Dios. Dios sabe cómo trabaja. Somos el barro, no lo olvidemos. El barro en manos del alfarero. Allí permaneceremos siendo moldeadas una y otra vez en quebrantamiento. No será fácil, pero no es imposible. Aprendamos a depositar nuestras debilidades en Dios y permitamos que Dios se glorifique en ellas. A Pablo se le fue dicho: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nuestra incompetencia, entonces viene la competencia que proviene del cielo sobre nuestras vidas, y la fortaleza le parte del Padre para llevarnos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Permanezcamos creyendo, depositando esas debilidades en las manos de Dios. Nosotros no podremos solucionar nada. Nada podemos hacer, pero el Dios de lo imposible sí lo puede hacer. Entonces, ¿cómo voy a depositar todo en las manos de Dios? Creyendo que Él tiene el poder para hacerlo. Por muchas ideas, maneras o técnicas que yo tenga, yo no puedo solucionarlo. Entonces es correr a los pies de Cristo, pedir dirección, y que el Señor diciendo qué estrategias y de qué manera tenemos que seguir peleando y permanecer de la manera que Él quiere que permanezcamos. ¿Verdad? Dice Habacuc: y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc sabía que lo que estaba haciendo delante de Dios, aquella oración, cuando decía: ¿por qué no contestas a mi clamor? He orado, he rogado. Sabía que era una queja. Así que llega Habacuc en un momento donde Dios no responde conforme Él quiere. Y Él sabe dentro de sí, me puedo imaginar a Habacuc decir: wow, o sea, me estoy quejando, ¿verdad? Hablábamos de una de las características hace rato de la esperanza. Una actitud positiva, una actitud, ¿verdad?, de buen ánimo. Entonces Habacuc, yo creo que reconoció que no tenía una buena actitud delante de Dios. Y aún así dice: no me voy a mover, velaré y escucharé para responder tocante a mi queja. Habacuc sabía que Dios iba a responder. Usted y yo estamos seguras que Dios va a responder en el momento preciso, en el momento indicado por Dios, cuando su plan y su propósito se cumpla del proceso que estamos atravesando. Él va a responder. ¿Sabe? En uno de los procesos más difíciles de mi vida, ante una negligencia médica, no entendí lo que estaba sucediendo y mi corazón se partió en cachos, aunque sabía que la soberanía de Dios era perfecta. Meses después, el Señor trajo respuesta. Y aunque no entendí en totalidad el proceso, comprendí que Dios era soberano, que los tiempos en Él son perfectos, que todo obra para bien y que a veces nuestro corazón se partirá por no entender lo que estamos viviendo. Pero si nos depositamos en las manos de Dios, tendrá un buen fruto y vendrá la victoria. Y aprender a vivir en los tiempos de Dios es lo más maravilloso que podamos experimentar, porque allí está el consuelo, allí está la fortaleza, allí está la esperanza, ahí está lo que necesitamos. Ahí está su amor, su misericordia, promesas de restauración, de fortalecimiento, de cumplimiento. Dios tiene el control de todo, así que confiemos. Habacuc tuvo que entenderlo y su postura cambia en algún momento, en el 3:16 en el que leímos, y habla algo que quiero llegar a la culminación y casi terminar este mensaje. Quiero que te lo quedes bien grabado en tu corazón. Una de las cosas, que Habacuc menciona, que es bien difícil, pero que sí podemos lograrlo si vamos a Dios y oramos y buscamos su rostro, porque Él lo va a hacer en nosotros. Habacuc capítulo 3, verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc empieza a recibir palabras del Señor desde el capítulo 2. Dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
¿verdad? Y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recto se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora Habacuc en el capítulo 3, verso 16, está declarando algo bien poderoso. Reconoce su condición que más de una vez tú y yo hemos sentido o hemos llegado o experimentado. Vuelvo a repetirlo. Dice él, oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Sabe? Vino un impacto tan fuerte que sintió que sus entrañas se conmovieron. ¿Cuántas veces hemos presenciado algo que parece salirse de nuestras manos? ¿Sabes qué pasó esto? O estás en algún lugar o algo y una noticia inesperada y causa un impacto tremendo donde, santo Dios, era algo que no esperabas, pero que Dios tenía de alguna manera. Nada se sale de sus manos. Él sabía o sabe el por qué lo dejó pasar. Entonces Habacuc dice, se estremecieron mis entrañas, ese impacto de lo que Dios haría. Dice, a la voz temblaron mis labios. Quizás empezó con nervios, con ansiedad, a la voz o llanto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en un llanto que lo único que necesitamos es correr a los pies de Cristo y llorar y llorar y llorar y desahogarnos en Él, porque no habrá quien nos pueda entender? Habacuc sentía esto y dice, ¿verdad? Y dice, dentro de mí me estremecí. Pudrición, entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Imagínate, el dolor de su alma era tan fuerte que entró hasta sus huesos y dentro de él se estremeció. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, o si tú te has sentido y quizás no lo has declarado, hasta el aire siento que me pega? Cuando estás así bien sensible en esos procesos donde lo único que haces es llorar día y noche delante de la presencia del Señor, y sabes que lo que te mantiene de pie es su misericordia y su fortaleza, y puedes sentir eso, ¿verdad? Esa sensación, y dentro de mí me estremecí, esa pudrición entró en mis huesos, ese dolor, esa congoja, esa desesperación de que en el momento, ¿sabes? Cuando pasa el proceso de mi padre, estando en el hospital, cuando iban a punto ya de desentubarlo, después de ese derrame cerebral, 15 días entubado, fue algo tan fuerte que cuando me sacan y me dicen, espérenos afuera, él tiene que toser. Si no tose, lo vamos a volver a entubar y es riesgoso. Y puede que se mantenga conectado a una máquina siempre. Entonces, agarraron y me sacaron. Y yo empecé a escuchar las voces de los doctores a unos metros. Señor Eduardo, tiene que toser, tose. Y podía escuchar cómo golpeaban su pecho. Y entré en ese sentimiento de, Señor, no sé cómo orar, no sé cómo pedir, y empecé a llorar, y lo único que decía, Señor, tú tienes el control, tú sabes lo que tu siervo necesita, no encuentro las palabras para pedirte, no sé con qué palabras orar, pero tú sabes la necesidad allí donde Él está, Señor, tú sabes lo que necesita, obra en misericordia. Cuando empiezo a escuchar que mi papá empieza a toser, gracias a Dios no lo conectaron o no le abrieron como le querían abrir, y esa situación me enseñó que hay momentos donde tus palabras no van a brotar, hay momentos donde no hay expresión para poner delante de Dios, para poder expresar el dolor que te estremece por dentro, pero hay un Dios que escucha, hay un Dios que es real, y que no importa cuántos te están señalando, que no importa cuántos te están juzgando, cuánta gente puede cuestionar tu caminar y tu proceso. Nadie sabe, nadie conoce el dolor de tus procesos, pero hay uno que sí, y es el Dios de dioses y Señor de señores. Él conoce lo más íntimo de nosotros, Él conoce lo más profundo de tu proceso, Él conoce cada paso, cada sentimiento, Él sabe quién eres tú. Así que Habacuc sabía eso, y él podía sentir eso que estremecía su ser al ver que los caldeos vendrían a tomar un pueblo, a dejarlos en la miseria, robando sus tierras, despojándolos. Hay procesos que no entenderemos, pero en medio de cada ello tenemos que aprender a creer en Dios y confiar en Él. Él tiene el control, Él siempre sabe. Entonces no es que nosotros tengamos que cuestionar, sino creer en el Dios de gloria que nos ha llamado. Y Habacuc sigue y dice,
Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo lo que le invadirá con sus tropas. Habacuc, en otras palabras, dio a entender: no sé por qué, no sé si para mí fuese injusto, pero estaré quieto en la angustia. En otras palabras, reconoceré que tienes el control. Me despojaré en ti, Señor. Confiaré que en ti todo es seguro, que tú, Señor, siempre estarás obrando a favor. Confiaré en cada situación. No le ayudaré a Dios. No correré a un lugar que no es indicado. No iré con las personas que no son indicadas. No haré lo que no tenga que hacer. Si bien permaneceré y estaré quieto en el momento de la angustia, allí donde mis fuerzas no están, donde la esperanza parece irse, allí donde no entiendo mi proceso, estaré quieto, esperaré dirección, solo clamaré y de los pies de Cristo no me moveré. Aprenderé a depositar mis fuerzas, mi vida, mis interrogantes, mi situación en las manos de Dios. Que Él sea el que tome el control, que Él sea el que venga a obrar en su tiempo. Y si a Dios le place lo que está sucediendo, con un propósito lo está permitiendo, permaneceremos allí, depositando todo en sus manos. Por mucho que queramos hacer, no vamos a poder lograr nada. Y si queremos adelantarnos a ayudar a Dios, podemos entorpecer nuestro propio proceso. Yo te invito a permanecer. Deposita todo en Dios. Habacuc no lo entendía. Y si tú lees con calma la última oración que él hizo después de esto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Fíjate bien, declara algo bien poderoso: con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y mis alturas me hace andar. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Depositaré todo en sus manos. Que Él tome el control de toda la situación, de todo lo que estamos viviendo. Que Él sea el que tome el control de lo que yo ya no puedo. Descansaremos allí. Mi esperanza, mi fe y mi confianza permanecerán en el Dios vivo. Si tú que estás viendo este video no te has acercado a Jesucristo creyendo que esto es una religión, yo quiero invitarte. No es una religión, es una relación personal con Dios. Ese Dios de amor y misericordia, ese Dios del que necesitamos para permanecer en su propósito y conocer desde su corazón qué es lo que tiene para nosotros. Así que quiero hacer una oración por si hay alguien que quiera aceptar a Cristo en esta tarde, a través de este video, a donde quiera que pueda llegar. Repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, que nada ni nadie me aparte de él. Amén. Y quiero orar por aquellas que pudieron recibir este mensaje y que algo habló a sus vidas. Que aprendamos a depositar todo en las manos de Dios. Confiemos. Dios siempre tiene el control. No desistamos. No dejes de trabajar por Él. No dejes de dar el todo por Él. No dejes que tu estado de ánimo dependa de las circunstancias, sino del Dios de dioses y Señor de señores. Así que vamos a orar para que sea el Señor fortaleciéndonos. Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, por esa situación, Señor, que pareciera incomprensible, por esas circunstancias, mi Señor, que quizás estamos atravesando. Gracias porque a través de ello nos moldeas, nos capacitas, nos instruyes, nos levantas. Fortalece a cada una de mis hermanas, Señor.
Fortalece cada una de sus vidas, Padre. Que tu gloria y tu presencia se haga manifiesto de tal manera, Señor, que tu nombre sea glorificado. Quita todo desánimo, quita todo estorbo, Señor, en los corazones y en las mentes. Que sea tu presencia obrando de una manera especial, Señor, trayendo ese cambio de actitud, esa fe, esa esperanza, esa confianza, de tal manera, Señor, que andemos, Señor, con pasos firmes, prevaleciendo, Señor, velando en todo tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, hoy depositamos todo, cualquier situación, por muy fuera del control que parezca, tú tienes el control. Hoy la dejamos en tu presencia, en tus manos, Señor, y que tu nombre en medio de todo siga siendo glorificado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, amén. Gracias por la invitación una vez más. Gracias, hermana Leticia, Dios me la bendiga. Bendiciones, Sandy. Aquí estamos sirviendo al Señor. Les llevo mis oraciones. Sé que ustedes me van a llevar en las suyas. Que Dios les bendiga grandemente. Que sea Dios prosperando y bendiciendo cada decisión, cada acto. Y sigamos confiando en el Señor. Amén. Dios me los bendiga, hermana Gloria, a cada uno de las que se conectaron. Un fuerte abrazo. Y que sea el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento en la vida de cada una.